por la asistencia de cada uno de ustedes y de nosotros que ya estamos aquí. Pues estábamos entonando, ¿verdad? Unos cantos muy bonitos, llenos de verdad, llenos de promesas, llenos de esperanza, ¿verdad? Que nos da la palabra de Dios, que nos da la persona del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos muy contentos porque pues ya estamos aquí en la reunión, ya también se acerca la Navidad, ¿verdad? El Año Nuevo, las fechas, ¿verdad? Donde se siente más la armonía, donde se siente más la unidad, ¿verdad? Y de eso, hermanos, precisamente queremos hablar esta tarde, de la unidad, ¿verdad? Quisiera, hermanos, pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 20 al 26. Y el tema, hermanos, de esta tarde se llama la unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Génesis 17, del 20 al 26. Juan 17, ¿me equivoqué yo? Sí, Génesis dije. Perdónenme, ando pensando en Génesis. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 17, versos del 20 al 26. ¿Ahora sí lo dije bien? Sí. Ok, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice así: para que todos sean, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Denme un segundo porque me falla aquí la luz. Dice el 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Muy bien, hermanos. Déjenme apagar aquí el foquito. Hermanos, este capítulo de Juan 17, es una porción, hermanos, donde evidentemente estamos viendo que el Señor Jesucristo oró por los discípulos que estaban con él, ¿verdad? Jesús oró al Padre por ese pequeño grupo de 11 hombres que estaban con él. ¿Para qué? Para que ellos también tuvieran ese poder, la autoridad de anunciar el Evangelio y que el mundo pueda creer del anuncio de ellos. Hermanos, todo el capítulo 17 habla de esto, que Jesús había orado por sus discípulos y que también ellos sean guardados del mal. Jesús oró por algo muy importante que hoy nosotros también tenemos que tener, hermanos, y anhelar: la unidad de la iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos de ese momento, de esos 11 hombres. Pero no solo, hermanos, oró por ellos, sino también por los que se iban a añadir a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Para que tengan salvación y vida eterna. Hermanos, ¿qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? La unidad es la concordancia, ¿verdad? Es concordar, de tener un mismo sentir, de estar de acuerdo, unánimes en una cosa. Por ejemplo, tenemos que estar unidos en amor, tenemos que estar unidos en compasión, tenemos que estar unidos en practicar la misericordia, el perdón,
ser amables, ser amigables unos con otros, hermanos, y no pagar mal por mal. No pagar maldición por maldición. Tú me hiciste, yo te hago. Y doble. No, hermanos, eso no tiene que ser, ¿verdad? Y aunque nos hayan defraudado 1, 2, 3 veces, hermanos, ese es el carácter de Cristo que quiere formar en usted y quiere formar en mí. Jesús oró para que fuésemos uno con Él, así como Jesús era uno con el Padre. Esta oración, hermanos, es muy importante que Jesús hizo en ese momento. Fue momentos antes de ser arrestado y posteriormente llevarlo a la crucifixión, a la muerte de cruz. Y hermanos, esa oración, esa intercesión es la que el Señor todavía está intercediendo por usted, por mí y por la iglesia. Pocos días después de su muerte y de su resurrección, esta oración, hermanos, que Jesús hizo por sus discípulos, surgió efecto en los primeros creyentes. Quiero pedirles por favor que vayamos a Hechos 1:4 y Hechos 1:2. No pierdan Juan, pónganle ahí un papelito, un separador a su Biblia. Hechos 1:4 y Hechos 2:1. Si alguien lo tiene, hermanos, por favor, solamente es como referencia para posteriormente leer Hechos 2:41 y 42. Si alguien tiene Hechos 1:4 y 2:1, ¿lo pudieran leer, por favor? Sí, 1:4. En el primer día trabajaron. Hechos 1:4. Y estando juntos les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Gracias, hermana. Momentos después que el Señor Jesús resucitó de los muertos, les dio esta promesa, ¿verdad? Recuerden que Jesús todavía estuvo 40 días con los discípulos, apareciéndose aquí, manifestándose en otro lugar, y les da esta promesa, les da esta orden a los discípulos. Les dijo que no se fueran lejos, que permanecieran juntos, porque iban a recibir la promesa de Dios, ¿verdad? Que Él la había prometido desde antes. Hechos 2:1, hermanos, estamos ahí, una página más adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice, hermanos? Unánimes, juntos. Ellos obedecieron, esperaron la promesa que Jesús les había dicho. No se separen, manténganse juntos, porque dentro de pocos días va a llegar la promesa que yo les he dado. ¿Cuál era esa promesa, hermanos? Que iban a ser revestidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para una misión, para una tarea, para una encomienda. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a leer Hechos 2:41 y 42. Estamos ahí unos cuantos renglones más adelante. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas. ¿Y qué dice, hermanos? Perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, ¿en la qué? En la comunión unos con otros, ¿en qué? En el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, después de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos, ¿verdad?, permanecieron juntos en la enseñanza, en las oraciones, en el partimiento del pan, y estaban todos unánimes, ¿verdad?, en un mismo sentir. Hermanos, dice este pasaje que los que recibieron la palabra, los que habían creído, se bautizaron y se mantuvieron juntos en las enseñanzas de los apóstoles, en las oraciones. Y este momento, hermanos, fue pocos días de la resurrección de Jesús. Aquí acabamos de leer que recibieron la salvación alrededor de 3,000 personas, ¿verdad? Pocos días
esa oración que Jesús había hecho a sus discípulos, se había hecho realidad pocos días después. Vamos a ver qué dice Hechos 18:8, hermanos. Estamos ahí en Hechos, vamos a adelantarnos un poquito a Hechos 18:8. Dice así la palabra de Dios. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, en este momento el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había ido a predicar, había ido a evangelizar, pero hermanos, cuando esto sucedió, fue aproximadamente 55 años después de que Jesús había orado por sus discípulos. Y seguía surtiendo efecto aquella oración de Jesús, de sus discípulos. ¿Cuál era esa oración, hermanos? Que se mantuvieran juntos, que fueran uno, que todos aquellos creyentes fueran uno con el Padre, así como Jesús era uno con Dios. ¿Hasta aquí, hermanos, estoy explicándome? Sí. Este verso, ¿verdad? Como les comentaba, fue escrito aproximadamente en el año 50 o 55 después de la resurrección de Jesús. Y así, hermanos, sucesivamente. Al pasar el tiempo, al pasar los años y hasta nuestros días, hermanos, en el año 2023, más y más personas se están añadiendo a la iglesia. Y esa es la misma oración, hermanos, que Jesús hace e intercede por nosotros, por este pequeño grupo, que seamos uno, que tengamos unidad, que tengamos unanimidad en un mismo sentir en la palabra de Dios. Hermanos, Jesús oró por la unidad de la iglesia, de los creyentes de todos los tiempos. ¿Para qué, hermanos? Dice lo que leímos en Juan, para que los que no creen, crean. Dios, hermanos, a través de Jesucristo, ¿verdad? Oró por nosotros, para que por medio de nuestro testimonio, los que no creen, los que están afuera, ellos puedan creer. Y los que están en tinieblas, ellos puedan resplandecerle la luz del Evangelio. Por eso, hermanos, es tan importante la unidad entre nosotros, los creyentes. Jesús ora para que seamos una iglesia victoriosa. Hermanos, vuelvo a decirlo, Jesús ora y oró para que la iglesia sea una iglesia victoriosa, creciente en número. Es importante el número, pero también que crezcamos en fe, en amor, en fraternidad. Que seamos una iglesia, hermanos, que influye en el mundo para que ellos también tengan la salvación y la vida eterna. Hermanos, el modelo a seguir de la unidad para nosotros los creyentes es el ejemplo de la unidad que tuvo el Padre con el Señor Jesucristo. Su unidad, hermanos, no era solamente llevar a cabo algún suceso. Vuelvo a decirlo, hermanos, la unidad del Padre con el Señor Jesucristo no era solamente de cumplir un ministerio, de cumplir sus planes, organizar situaciones, o simplemente, hermanos, esa unidad no era para llevar a cabo los compromisos que Jesús tenía que hacer en el mundo, para que se cumpliera la Escritura, hermanos. No solamente esa era la unidad, era importante, sí, que se cumpla la Escritura, pero no solamente era cumplir, no solamente era llevar a cabo los planes de Dios, no solamente, hermanos, era el sentimiento o el afecto que tenía Jesús con el Padre, sino que esa unidad iba más allá de un compromiso. Nosotros, hermanos, podemos estar aparentemente bien organizados, muy unidos, cuando nos organizamos para algún convivio. Aparentemente pudiéramos tener esa unidad cuando organizamos, por ejemplo, hablábamos de la posada, hablábamos de los
de los hermanos que cumplen años en el mes y a final del mes hacemos un pequeño convivio. Hermanos, yo pongo este guisado, yo pongo esto, yo traigo una gelatina, etcétera, etcétera. Hermanos, pudiéramos estar aparentemente unidos por algún evento. Pero quiero decirles, hermanos, que eso no es unidad. Pudiéramos estar organizados, pero la unidad va más allá de una participación o de una organización. Lo que debe de unirnos, hermanos, realmente, lo que debe de unirnos es la guía, es la influencia del Espíritu Santo y el poder transformador de la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, en Gálatas 5:22, cuál es la verdadera unidad de un creyente. Gálatas 5:22. Dice así, hermanos, 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Hasta ahí, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando una persona que se le comparte el Evangelio y nace de nuevo, recibe a Cristo como su Salvador, se arrepiente de su vieja vida pasada y es transformada y renovada por la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo mora en uno, mora en cada creyente. Y entonces, hermanos, esa persona, ese nuevo creyente, empieza a manifestar el fruto que hay en él por el Espíritu Santo. Dice, hermanos, el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar ver el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, va más allá de una organización de un evento, o de una situación, o de una campaña de evangelismo. Va más allá. ¿Por qué? Porque se manifiesta el amor. Seguimos leyendo, hermanos. El fruto del Espíritu es amor y es gozo. Cuando alguien le compartió el Evangelio a un amigo, un compañero, un vecino, qué bueno, hermano, gracias a Dios. Y nos alegramos cuando alguien lo ascienden de puesto, cuando alguien pasa de año, nos alegra y lo manifestamos. Y nos da alegría, ¿verdad? Que te fue bien, que ya se solucionó ese problema en casa, que ya hubo una sanidad en la familia y nos alegramos, hermanos. Y eso nos une, nos va vinculando, nos va conectando más allá de un evento, de una organización para algo, hermanos. Dice, seguimos leyendo, el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. Es paz cuando estamos en tranquilidad, cuando estamos en paz. Otra cosa que nos une, hermanos, es la paciencia. La paciencia. Por ejemplo, cuando ya Rafita, Paloma, se compran su guitarra, ¿verdad? Y alguien le está enseñando a tocar la guitarra. No, Rafita, es que ya te explicaron como 5 veces y no entiendes. No, ya no te van a enseñar. Es que no pones atención. No, ¿verdad? Tenemos que manifestar la paciencia. Hermano, ya le expliqué estas cosas que hay que hacer y no las entiende. Hermano Mar, usted creo que hay que repetirle más de 5 veces. La paciencia, hermanos. Hay que practicar la paciencia. Y eso nos une cuando practicamos la paciencia. Dice la benignidad. Otro fruto del Espíritu, hermanos, es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? La benignidad, hermanos, es la blandura, es la suavidad en nuestro trato con los demás. ¿Cómo le hablamos al hermano? ¿Cómo le hablamos a la hermana? ¿Cómo le hablamos a los niños? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos, al esposo, a la esposa? La benignidad, hermanos, es la suavidad
con lo que decimos las cosas, que no somos ásperos, no somos aquellas personas que irritan al otro. Es algo, hermanos, que tenemos que practicar. Y eso es un fruto del Espíritu. Y cuando hacemos eso, nos va uniendo, nos va fortaleciendo. Seguimos, hermanos. La bondad. Después de la benignidad sigue la bondad. ¿Qué es la bondad, hermanos? ¿Qué es la bondad? La bondad es hacer cosas buenas. Por ejemplo, cuando practicamos la generosidad, cuando nos comportamos más humanos, más solidarios, más sensibles a la necesidad del otro. Y entonces, hermanos, mostramos la bondad que Dios pone en nosotros. Y eso nos une. Nos damos cuenta, hermanos, que más allá de una buena organización, más allá de una buena logística para algo, pudiéramos estar súper bien organizados, pero podríamos tener enojo, celos, contiendas, desacuerdos. Podríamos estar súper bien organizados, pero si no hay los frutos del Espíritu, entonces estuviéramos fracturados. Seguimos leyendo, hermanos. Otra cosa que también nos une, que nos da la unidad con Dios cuando practicamos estas cosas, es la fe, ¿verdad? La fe. Y hablando de fe, hermanos, yo quisiera compartir algunos testimonios. ¿Recuerdan al hermano Israel que ha venido a predicar algunas ocasiones? Él tiene un sobrino de unos 25 años de edad aproximadamente, y como a los 18, 19 años enfermó de leucemia. La leucemia es cáncer en la sangre. Y hermanos, oramos. En la iglesia se oró, otras iglesias también oraron, nos unimos en fe. Y hermanos, por su misericordia, el Señor respondió a esas oraciones. Y ahora este joven está sano. El miércoles pasado, en nuestra iglesia, hay una familia. El hermano se llama José Luis. Y daba testimonio también, hermanos, que Dios le sanó del cáncer. Él de joven practicaba fútbol, no recuerdo, algún deporte, y tuvo un golpe en la pierna. No se atendió, lo dejó. Años más tarde se manifestó una célula cancerígena, creció. Hermanos, era muy probable que le amputaran una pierna. Y oramos, hermanos, muchos hermanos, otras iglesias, nos unió la fe, hermanos. Y el miércoles, el hermano José Luis daba testimonio que en el último chequeo médico le dijeron que ya no tenía nada de restos de cáncer. Hermanos, la fe nos tiene que unir en una necesidad en la casa, en la familia, con los hijos, algo, hermanos, que estemos pasando. Tenemos que tener la unidad de la iglesia. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, que más allá de una buena organización, lo que nos une son realmente los frutos del Espíritu. Hoy estamos estrenando este pequeño atril. Lo donó mi cuñada, ustedes no la conocen, se llama Mari. Ella también padece cáncer. Es trasplantada de riñón. Dios ha mostrado su misericordia y su amor en su vida. Tiene problemas, hermano, como todos. Ella es cristiana también. Y ha tenido unos problemas de veras, hermanos, difíciles de llevar. Pero por la misericordia de Dios, ella está en pie. Y nos ha donado esto. Y dije, estoy muy contento y voy a decirle a los hermanos también.
que para nosotros es una bendición. Y ella me dice, para mí también lo es. Hermanos, más allá de la generosidad, del aporte, de lo que podamos dar, lo que nos une realmente son los frutos. Seguimos leyendo, hermanos. Nos quedamos en el 22 y dice el 23, la mansedumbre. Otro de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Ser mansos, ¿verdad? Ser mansos. Cuando somos mansos es cuando tenemos la capacidad de controlar nuestro mal genio, nuestro mal carácter. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, hermanos. Cuando alguien me ofende, ay, a lo mejor me dolió y quisiera responderle de la misma manera, pero me controlo. Pero controlo, como dicen por ahí, que me sale el apellido, ¿no? Y nos controlamos, hermanos. Y nos controlamos y pasa. Y después puedes hablar con el hermano o la hermana o con esa persona. Oye, mira, ¿qué crees que pues lo que me dijiste me lastimó, me ofendió, me faltó el respeto? Y podemos enfrentar, hermanos, con mansedumbre, con paz. No pagando mal por mal, con otra ofensa o con otra falta de respeto. La mansedumbre, hermanos. La templanza, dice más adelante, la templanza. Creo que Rafa nos puede dar un buen ejemplo de templanza. ¿Te acuerdas, Rafa, que hace poco traías unos vidrios templados que traías para la casa? Un vidrio templado es un vidrio que resiste temperaturas, que resiste golpes, que no se quiebra tan fácil a la primera. Es un vidrio grueso, resistente. Y hermanos, nosotros también tenemos que tener la templanza. Como dice aquí, la templanza, hermanos, es también controlar nuestro carácter, no enojarnos a la primera, no rompernos a la primera. Que alguien nos ofendió, nos faltó el respeto, no, pues ya, ahí muere, como decimos en México, y mira, aquí la dejamos. Tenemos que soportar, hermanos. Tenemos que soportar lo que a lo mejor alguien me hizo o lo que yo hice. Nuestro carácter tiene que estar templado, fuerte, no quebrarnos, hermanos, a la primera. Dice más adelante, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, tenemos que practicar. Si nosotros decimos que ya hemos nacido de nuevo y que somos cristianos y que somos hijos de Dios y decimos que ya nos hemos reconciliado con Dios, entonces, hermanos, estos frutos tienen que ser evidentes, tienen que dejarse ver en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Vanagloriosos, engreídos, arrogantes, soberbios. No, hermanos, eso no. Como les decía, hermanos, pudiéramos estar perfectamente organizados, con todo lo suficiente para cualquier evento. Pero eso no es unidad si no tenemos los frutos del Espíritu de Dios. Soy muy insistente en esto, hermanos, que Jesús oró por nuestra unidad. Y Él, hasta el último momento de su vida, Él mostró su amor, mostró su bondad y mostró su perdón. Cuando Él estaba en una cruz, agonizante, colgando, ¿qué dijo, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hasta el último instante, hermanos, Él mostró, dejó ver su bondad, dejó ver su amor, su perdón. Vamos a regresar, hermanos, a Juan 17, verso 21. Ese es el énfasis, hermanos, de este pasaje, de esta clase. El énfasis es la unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes. Juan 17, 21. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el énfasis, hermanos, la unidad. Nosotros, como creyentes, tenemos que valorar, tenemos que atesorar la verdad de Cristo como iglesia, vistiéndonos, cubriéndonos, es decir, que se vea el amor de Dios en nosotros. Porque el vínculo, lo que nos une, la conexión que nos une con el Padre, es el amor. Y vamos, hermanos, no pierdan Juan, vamos a buscar Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice así la palabra de Dios: vestíos, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de profunda misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice, hermanos? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hermanos, ¿qué es lo que nos une? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Es lo que nos une: el perdón, el amor, la paciencia, la misericordia, la templanza. Es lo que nos une. Y para esto, hermanos, fuimos llamados, para que el Señor pueda gobernar sobre nosotros. Pero, hermanos, si esto nos une, entonces, ¿qué es lo que nos desune? ¿Qué es lo que nos separa de esa unidad? ¿Qué es lo que nos puede separar? Ahí mismo en Colosenses, hermanos, pero el 5, versos 5 al 9. Colosenses 3, del 5 al 9. Dice, hermanos, hagan morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es una orden, hermanos, que tenemos nosotros como nuevos creyentes: despojarnos de todas estas cosas, hermanos, porque dice este pasaje que los que practican, los que lo hacen de manera continua, de manera permanente, estas cosas, pues rompen las relaciones humanas, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Cualquiera que practique estas cosas, hermanos, se va fisurando las relaciones humanas y se va rompiendo esa relación que hay con los seres humanos y, por supuesto, también con Dios. Y trae una consecuencia, dice este pasaje, que la ira de Dios viene sobre aquellas personas. Sobre aquellas personas viene el juicio de los que practican esas cosas. Hermanos, imagínense que alguien me ve manejando en la calle
y me ven alegando con otro conductor, tocándonos el claxon, retándonos a golpes. O que me vean saliendo de la cantina, hermanos. Oye, creo que no era el hermano Omar el que salió de ahí. Sí, ¿verdad? Hermanos, no hay congruencia. Porque entonces si practicamos eso y doy un mal testimonio o cualquiera da un mal testimonio, esa unidad se puede romper. Si ando en chismes, si ando en pleitos, si ando en celos. Nuestra unidad, hermanos, con Dios no puede ser ocasional tampoco, no puede ser esporádica, no puede ser por lapsos de tiempo. Hoy sí, mañana no. Hoy no quiero, pero mañana sí desde tempranito, de veras que leo la Biblia y me pongo a orar. O pasado mañana, pues a ver si me dan ganas. Hermanos, nuestra unidad con Dios no puede ser por lapsos, no puede ser esporádica. No podemos pensar eso, hermanos. No podemos depender de nuestros sentimientos. No podemos depender de nuestro estado de ánimo para poder hoy ser creyente y mañana no. Hoy hago lo que quiero y mañana, si me dan ganas, hago lo que Dios quiere. Eso no es unidad, hermanos. No hay congruencia. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Tiene cabello, tiene manos, tiene pies, tiene piel, tenemos nariz, corazón. Tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Y todos esos miembros forman a un solo cuerpo. Y no puede la mano decirle al ojo o a la cabeza, hoy no quiero ser parte de tu cuerpo. Cuando me necesites o las uñas, ¿verdad? Quieren rascarte, luego me hablas y ya te ayudo. No podemos separarnos, hermanos. Vamos a ver lo que dice Romanos 12:5, por favor. Romanos 12:5. Sí, dice así. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como les decía, hermanos, no podemos separarnos. El cuerpo no se puede separar de la mano o del pie y decir, no te necesito hoy. O que diga el pie, hoy sí quiero estar contigo. Dame chance de unirme a ti. Todos, hermanos, aunque somos diferentes, de diferente carácter, de diferente opinión, lo que nos debe de unir son los frutos del Espíritu Santo. De la manera que un corazón, una vida y los pensamientos son cambiados y son transformados por la palabra de Dios. Así tengamos un punto de vista diferente, así tengamos un carácter diferente. Unos somos más extrovertidos, otros somos más callados, otros somos más alegres, otros somos más tristes, más serios, otros somos pues más pues ¿cómo lo pudiéramos decir? Pues sí, ¿no? O sea, más expresivos. Pero eso, hermanos, no tiene que cambiar. Eso no tiene que afectar la unidad que tenemos que tener en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así, hermanos, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes en sus manifestaciones, pero a la vez son uno. Dios el Padre habita en santidad. En Él no hay comunión con el pecado. Jesucristo el Hijo, Él vino al mundo y Él se hizo pecado. Y Él llevó el pecado de nosotros en su propio cuerpo para darnos perdón y salvación. Son funciones diferentes. El Espíritu Santo hoy, hermanos, nos redarguye de pecado. Él está hoy con nosotros. Nos convence de error. Nos ilumina para poder comprender la palabra. Nos capacita para poder llevar a cabo la obra de Dios. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, aunque son diferentes en su personalidad,
en su participación son uno. Y nosotros, hermanos, con diferentes caracteres, con diferentes maneras de pensar, lo que nos debe de unir son los frutos del Espíritu. Vamos a regresar, hermanos, a Juan 17:21. Ya estamos casi por terminar, hermanos. Nuestro propósito es la unidad. El propósito es la unidad. Pero, ¿para qué, hermanos, queremos esa unidad? Tiene una finalidad esta unidad. Si Jesús oró para que seamos unidos, esa unidad tiene que tener un propósito. Vamos a ver cuál es. La respuesta está al final del verso 21. Vamos a leerlo, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí está la respuesta: para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró por la unidad, que todos vean que esa iglesia tiene comunión con el Padre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo vea y puedan creer que Dios había enviado a Jesucristo. Hermanos, no podemos convencer a los de afuera, no podemos convencer al mundo cuando andamos desunidos. No podemos convencer al mundo, hermanos, cuando andamos en pleitos. No podemos convencer al mundo cuando andamos enojados unos con otros. Ya me enojé con la hermana Marisela, la veo en la calle, nada más, ya ni la saludo, ni buenos días, ¿verdad? La gente va a decir, oye, pues ¿qué la hermana no se reúne ya con los hermanos, o con Anita, ¿verdad? O con la hermana Raque, que no, hermano, no podemos andar enojados dando evidencia de los problemas. No podemos convencer al mundo cuando andamos en chismes, en griterías, diciendo groserías, en la calle, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela. Oye, pero esos niños no son los que se reúnen ahí en la casa de Raquel. Mira, son bien groseros. O el hermano Omar, ¿verdad? No, los niños también del hermano Omar, ¿verdad? Anda, pues creo que fue a hacerse una limpia. Hermanos, eso nos fractura. Y no podemos entonces convencer al mundo de que somos uno con el Padre. Nuestra finalidad, el propósito de esa unidad es que el mundo vea que nosotros, ¿verdad?, somos diferentes al resto de los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo está acostumbrado a ver eso. A hacer groserías, si me dicen te digo, si me ofendes te ofendo, si me maldices te maldigo. Están acostumbrados y entonces van a creer, hermanos, cuando vean algo diferente. Permítanme usar esta expresión, cuando vean algo sobrenatural en nuestra vida. Porque no es algo común que ellos ven. Cuando ven una vida transformada y te ofendieron y tú respondes con paciencia, y tú respondes no le respondes con otro mal, sino le haces bien o incluso oras por ellos, el mundo entonces va a decir, oye, tú eres diferente. Tú no eras así. ¿Por qué? ¿Por qué ahora actúas de esa manera? Y entonces dejamos ver, hermanos, los frutos del Espíritu, la unidad que tenemos con el Padre para ese propósito, que el mundo conozca, que el mundo vea y que el mundo sepa que Jesucristo, ¿verdad?, es el Salvador. Porque nos dejamos moldear, hermanos, nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo y entonces el mundo creerá. Otra cosa, hermanos, ahí en el verso 22 dice que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, Jesús está orando, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que ellos también sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermanos, tenemos una ventaja sobre el mundo.
tenemos una bendición muy grande, que es la gloria que Dios le dio a Jesús, nos las ha dado a nosotros. ¿Cuál gloria? ¿Qué es la gloria, hermanos? La gloria que Jesús nos entrega a nosotros es el honor, es la honra de poder cumplir y poder llevar a cabo la misión de llevar el Evangelio. Él nos ha dado la autoridad. Dios le dio toda la potestad a Jesús. Todo ese poderío del universo se le entregó a Jesús. Pero Jesús nos da también ese poder, hermanos, para poder testificar y poder alcanzar las almas y poder dar testimonio con los de afuera. No sé si me estoy explicando, hermanos. Esa es la gloria, el poder, la honra de poder lograr y de llevar a cabo el ministerio que Jesús nos ha dado. ¿Para qué? Para que ahora sí, para que la gloria de Dios, para que su renombre, su grandeza, su poderío, su esencia se manifiesten con poder en todo lugar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Jesús nos ha dado su gloria, el poder para vencer, para tener victoria, para que la gloria de Dios, su poder, su renombre y su poderío pueda manifestarse en todo lugar. Hermanos, Cristo oró para que la iglesia presente, la iglesia de hoy, así como la iglesia futura y los que se añadan más para salvación, hermanos, vean la gloria de Dios, tal cual es, sus atributos divinos. Así, ¿verdad? Como el Señor va a venir por segunda ocasión y los que somos salvos nos lleva al cielo, y entonces, hermanos, vamos a ver tal cual es la gloria de Dios, hermanos. Nosotros nos damos una idea por la escritura que tenemos en nuestras manos. Nos podemos dar una idea, una referencia, pero hermanos, cuando eso suceda, ¿verdad? Cuando estemos cara a cara con Dios, entonces el Señor nos mostrará tal cual es. Tal cual es. Es por eso, hermanos, que la unidad de la iglesia se lleva a cabo para poder crecer, para poder avanzar y para poder ver el triunfo que nos espera en un futuro allá con Dios, hermanos. Cristo nos revelará toda su gloria en el cielo, toda su gloria. Cristo vino al mundo como siervo. Dice la palabra de Dios que Él lo golpeaban, lo maldecían y Él enmudeció sus labios. Él vino como siervo. Pero hermanos, cuando venga por segunda ocasión, Él va a venir ahora sí como lo que Él realmente es, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, hermanos, para gobernar, para llevarnos con Él, hermanos. Y otro pasaje muy bonito, hermanos, ahí en Juan 17 es que Jesús dijo que donde yo estoy, ellos también estén. Hermanos, tenemos la esperanza, tenemos la promesa que cuando el Señor venga por su iglesia, o si morimos antes, tenemos, hermanos, un lugar allá en el cielo. Y veremos la grandeza, la gloria, el poderío, la majestad, todo lo que el Señor tal cual es. Por eso, hermanos, dejemos ver el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Que la unidad de Dios, ¿verdad?, se manifieste. Que esa oración que Jesús hizo aquel día con sus discípulos, hoy surja el efecto en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Verdad? Y por último, lo que se escribió en el pasado, lo que se ha escrito, hermanos, en el pasado, para nuestra enseñanza, ha sido escrita. Es lo que dice esa cita, hermanos. Y para que tengamos también esperanza, para que tengamos el fruto que unidos a una voz exaltemos
y glorifiquemos el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, no esconda los frutos del Espíritu. Déjelos ver. Dejémonos gobernar por el Espíritu Santo y por su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar